Hola estudiantes de la institución de Trading Academy. En este nuevo video vamos a ver una continuación sobre estructura en el índice americano del Dow Jones. Vamos a explicar estructura de mercado partiendo desde el análisis macro, como vimos en los anteriores capítulos, a la operativa del día de hoy, que es 23 de septiembre del 2019. Como recuerdan, en el capítulo anterior estábamos hablando sobre los movimientos para poder operar estructuras hacia arriba o hacia abajo, en el que recuerden siempre es importante identificar el quiebre de estructura, el nivel del bloque, el siguiente máximo y el reposicionamiento o el pullback, el retroceso para posicionar órdenes de compra. Recuerden que las estructuras siempre las operamos identificando los niveles de ruptura, los máximos, recuerden que vienen a ser las zonas de liquidez, y los bloques de órdenes que están habilitados en macro como posibles zonas de parada. Recuerden que si el precio no es capaz de romper un bloque que se encuentra por encima, muy probablemente se puede devolver. Todos nuestros objetivos por lo general siempre van a ser el máximo que continúa hacia arriba o posiblemente un bloque de órdenes que se encuentra situado arriba. Fíjense que me encuentro en un time frame de 30 minutos ahora y quiero que se fijen como en 30 minutos pues ustedes pueden visualizar que aquí tenemos un BOS, ¿no es cierto? Un break market structure, un quiebre de estructura. Y tenemos identificado el alto, más alto en la parte de acá. Y asimismo pues tenemos todo un bullish order block en esta zona. Que quiero que se fijen que el precio vino a buscar a esta hora el bloque. Y obviamente pues nosotros teníamos el nuevo máximo. Donde nuestra posibilidad de compra pues sería este máximo. Y en caso de que romper, como si se fijan que tengo un bloque acá arriba, sería el siguiente objetivo. Quiero que se fijen que esta entrada se dio a las 6 en punto de la mañana, pero recuerden que nosotros estamos operando netamente la vela de apertura que empieza a las 8:30 de la mañana. Este movimiento que ustedes pueden ver que antes sí se opera, pero eso lo vamos a revisar en las zonas horarias en capítulos más adelante. Entonces, quiero que se fijen que el precio pues ya nos había hecho nuevamente el máximo ascendente, ¿no es cierto? Tenemos la continuación de estructura que estaba muy visible en 30 minutos y pues yo ahora bajando un time frame de M15 por ejemplo, de M15 de M15, bajando nuevamente un time frame de M5, quiero que se fijen que en M5 tengo estructura sólida en el mercado, ¿sí? Dentro de la apertura, recuerden que la apertura de Nueva York comienza desde las 7 en punto de la mañana hasta las 12 del día, ¿sí? Que conocemos como el New York AM. Entonces quiero que se fijen cómo el precio va haciendo continuación de estructura. Fijémonos, tenemos este máximo, ¿no es cierto? Acá también tuvimos neutralización de los mínimos anteriores de este impulso. Recuerden que cuando vimos capítulos sobre estructura, ya sabemos que el precio siempre va quebrando mínimos anteriores con la intención de abarcar liquidez y tocar stop loss de compradores anteriores. Entonces fíjense cuando el precio pues ya volvió a sacar un nuevo impulso, que lo habíamos identificado aquí, ¿no es cierto? Pues aquí hubo una falla de continuar hacia un nuevo máximo, pero aquí tuvimos el break market structure donde continuamos y confirmamos la estructura alcista. Entonces fíjense cómo el precio, al momento en que retrocedió esto, forma el quiebre de estructura, el break of structure o break market structure, pueden nombrarlo de cualquier forma, y nos deja habilitado este bullish order block. Entonces quiero que se fijen justo aquí a las 8 en punto de la mañana, dentro ya de la apertura de Nueva York, que se da una primera orden de compra que llega con beneficio excelente hasta acá. Nosotros teníamos este máximo, recuerden que este máximo era el máximo que quedó situado en la apertura de 30 minutos. Entonces, fíjense cómo el precio inmediatamente, ¿no es cierto? Quiero que se fijen todos aquí, dentro de este gran bullish que queda habilitado aquí dentro de las velas de 5 minutos, quiero que se fijen todos cómo el precio llega a cerrar exactamente con los cuerpos en el 50% de todo este bloque de órdenes de 5 minutos. Recuerden que el stop al entrar en el 50% lo ponemos como mínimo 10 puntos por debajo del bloque de órdenes. Fíjense cómo cerró la perfección en el 50% y que aparte de eso pues el precio ya tenía nuevamente, pues acá tenemos, fíjense, otra vez un break market structure
cuando el precio quebró, pero aquí ya estamos hablando de que estamos en la apertura de las 8:30. Pero quiero que se fijen justamente aquí en la vela de apertura, como el precio cuando dejó este bullish, justamente la vela cuando abrió, fíjense, en 9:30, de lo que estaba acá arriba, vino agresivamente a tocar el bloque. Y es lo que yo había mencionado justamente en el video anterior, que cuando nosotros teníamos un bullish, por ejemplo, de esta forma, teníamos habilitado el bullish, y el precio ya se estaba alejando de esta zona y venía la vela de apertura. Usualmente pues la vela de apertura que está iniciando aquí se regresa súper agresivo con una mecha a topar el bloque para después reaccionar y terminar cerrando alcista. Es decir que en este caso pues ya no íbamos a ver el clásico movimiento donde nosotros tenemos esto de aquí esperando que vuelva lento al bloque para que vuelva a subir, porque la vela pues la vela se encarga de hacer este movimiento de regresar y volver a subir, simplemente buscando agresivamente el bloque. Por eso es que la posición de compra se le ejecuta instantáneamente, ni bien está topando el bloque de órdenes. Aparte, recuerden que la recapitalización del bloque se dio unos minutos antes. Por lo tanto, fíjense cómo en la apertura, en este caso, nosotros posicionábamos una orden de compra inmediatamente aquí con nuestro stop posicionado acá abajo. Y nuestro objetivo, fíjense, yo tenía un bloque de H4 que fue el objetivo de intradía, el cual podemos visualizar aquí, que se cumplió perfectamente. 322 contratos o puntos tomados con éxito, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen también que la vela de apertura, esta vela cierra con un cuerpo sólido por encima del máximo que está acá. Es decir que en este caso nosotros ya no vamos a tener ese chance de esperar que el precio cerró por encima y esperar a que el precio vuelva otra vez a este bloque de aquí para volver a comprar. ¿Por qué? Porque este bloque con esta mecha ya fue recapitalizado. Entonces es importante reconocer cuando un bloque ya fue recapitalizado, porque no va a existir segunda vez. Y como hablamos de que la vela de apertura entra con fuerza en el mercado, pues fíjense cómo el precio agarró y se fue. Pero nosotros pues netamente nuestra entrada de probabilidad sería aquí. La otra confirmación, al cierre de esta vela de M5 podríamos entrar tranquilamente aquí con el stop por debajo de esta mecha y seguir comprando. Pero nosotros ya no podemos entrar a comprar acá arriba o acá cuando el precio está quebrando. Recuerden que nosotros buscamos la zona barata del precio para poder posicionarnos en órdenes de compra. Y así el trade se ha cumplido exitosamente, ¿sí? Miren, es algo tan sencillo, simplemente aplicando estructura y los conceptos básicos que hemos ido aprendiendo netamente hasta el momento, ¿sí? Ahora, quiero que se fijen en toda la microestructura que nosotros venimos analizando en el par, ¿sí? Porque esa estructura micro no está netamente centrada solamente aquí. Si ustedes se fijan, fíjense cómo el precio ya fue formando quiebres de estructura anteriormente, porque aquí nuevamente tenemos otro break market structure, ¿no es cierto? Donde el precio neutralizó esos máximos, fíjense. Y toda esa liquidez, porque inclusive fíjense que en el máximo que estuvo acá, también tenemos otro quiebre de estructura, como pueden observar, quiebre de estructura. Y si ustedes se fijan también desde acá, pues el precio cuando formó este nuevo máximo, ¿no es cierto? Este nuevo máximo, creo que todos podemos visualizar que aquí tenemos este bullish order block, ¿no es cierto? Entonces fíjense, tenemos quiebre de estructura, tenemos bloque. Entonces fíjense, aquí tenemos la forma clásica de continuar un movimiento de estructura alcista, donde tenemos la ruptura, tenemos habilitado el bloque bullish de acá abajo y venimos a posicionar nuestras posiciones de compra. Como ahora nosotros ya podemos entender que los máximos anteriores son la liquidez, porque existen stops, también vienen a ser nuestros objetivos del trading intraday, es decir, que vienen a ser nuestros puntos de objetivo. Entonces fíjense que cuando el precio forma ese break market structure, nuevamente nos vuelve a dejar otro máximo situado en la parte de acá, ¿sí? Pero quiero que se fijen que justamente pues del precio a lo que cumplió el movimiento, quiero que se fijen que sí se quedó un poquito lento antes de salir al primer objetivo. Pero obviamente pues se cumplió con éxito, porque se visualizan bien. Miren cómo el precio sí volvió al 50% del bloque, aguantando con el stop loss de acá. El primer objetivo sí se cumplió aquí, que fueron 135 puntos. Pero el siguiente objetivo pues de entrada a ser este máximo, ya que el precio está rompiendo.
Entonces quiero que se fijen cómo en la apertura, miren la vela de apertura de lo que estaba acá arriba, nuevamente vuelve a buscar el bloque para reaccionar y terminar cerrando alcista. Recuerden que este trade lo tomamos del día, perdón, el día martes, ¿sí? Perdón, el día miércoles lo tomamos en vivo con ustedes. Entonces, nosotros habíamos entrado también a comprar acá. Cuando una vela, la primera vela de apertura, llega a cerrar con un cuerpo sólido, súper fuerte como este, y tenemos un nuevo máximo que está situado por acá, hay una probabilidad de que esta estructura continúe y venga obviamente pues a buscar el máximo que estaba pendiente, pero naturalmente nuestro punto de excelencia era la entrada del bloque. Entonces la idea aquí es siempre tomar el trade de precisión. ¿Por qué? Porque si yo entraba acá en el bloque, mis stop loss simplemente eran 48 puntos y mi beneficio acá arriba pues eran 310. Pero entrando yo acá, mi stop loss, recuerden que fue un poquito grande, fueron como 100 puntos para buscar 148 puntos sobre el máximo posicionado en la parte de acá. Fíjense que aquí tenemos el mínimo diario que el precio neutralizó y como vimos en el anterior video, cuando neutralizaba mínimos diarios solía crear reversiones de estructura. Entonces miren cómo vamos trabajando la acción del precio pura, ¿sí? Netamente entendiendo la estructura del mercado para no poder perdernos. Y pues el día de hoy, ¿qué pasó? Veníamos continuando esta estructura alcista, ¿no es cierto? Teníamos identificado, fíjense, una estructura alcista sólida, donde tenemos el nuevo más alto acá. Por eso recuerden que siempre es importante ir identificando la estructura del mercado. Y cuando el precio, pues fíjense, volvió netamente al bullish, a todo el bullish que había situado acá, sí tuvo una reacción un poquito antes de las 6 de la mañana, pero pues netamente quiero que se fijen que aquí en la apertura de Wall Street, en la apertura de la mañana, el precio ya está muy arriba. Entonces muchas veces cuando el precio ya se encuentra muy arriba, distante del bloque, es más difícil que el precio en realidad baje a pegar esta mecha para buscar este bloque. Entonces por eso cuando el precio está distante es que trabaja una temporal menor, por ejemplo como 5 minutos, para ver estructura. Y si ustedes se fijan en esta estructura, pues es muy simple de reconocer, porque simplemente vamos teniendo estructura alcista en base a ruptura, bloque de órdenes, ruptura, bloque de órdenes, y la estructura va continuando súper sencilla. Recuerden que en la vela de apertura, que es a las 8:30, se va a crear el movimiento más fuerte en el mercado. Entonces muchas veces ya no vamos a tener el chance, como vieron, ¿no es cierto? Pero si se fijan que igualmente en 15 minutos, al tener posicionado este bullish order block aquí, fíjense cómo el precio en la apertura, fíjense, esta velita de apertura, la que está acá, miren cómo la vela de apertura viene casi a buscar el 50% y meterse en el bloque para volver a expandir alcista, ¿sí? Y eso sería todo.